El pueblo se llenó de gente. Todos querían ver el milagro. Era la fiesta del pueblo. Junto a mi casa estaba la función de baile. Pero en 2 casas vecinas se notó que en grupos de personas rezaban el rosario. Entre tanto otros trataban de suprimir el baile, pues comentaban que si continuaban bailando no habría milagro. Entonces un señor de los que querían suprimir el baile, Ignacio Rubio, Conchita se refiere a un caballero andaluz, natural de Córdoba, que con frecuencia subía a Garabandal, sobre todo en un principio. Me preguntó a mí que si yo quería que se suprimiera el baile. Entonces le contesté: con baile o sin baile, el milagro se producirá. Entonces ya no se discutió nada más sobre el baile. Llegada la noche de ese mismo día, la gente estaba intranquila pues se hacía tarde. Yo, en cambio, como la Virgen y el ángel me habían dicho que el milagro vendría, no tenía miedo, pues ni la Virgen ni el ángel me han dicho una cosa que no se cumpliera exactamente. Al llegar las 10 de la noche ya tenía una llamada, a las 12 otra. Después, a las 2 de la mañana, se me apareció el ángel en la habitación de mi casa cuando estaba acompañada de mi mamá Aniceta, de mi hermano Aniceto, de mi tío Elías y mi prima Luciuca, así como una joven de Aguilar del Campo, María del Carmen Fontaneda. El ángel estuvo poco conmigo, y como en otras ocasiones me dijo: reza el yo pecador, y piensa a quién vas a recibir. Así lo hice. Después me dio la comunión, recomendándome que rezara el alma de Cristo, y que diera gracias manteniendo la lengua afuera con la sagrada forma, hasta que él se retirara y la Virgen llegara. Así lo hice. Cuando vino la Virgen me dijo: todavía no creen todos. Puede considerarse este hecho como una de las cosas más importantes entre los hechos que han tenido lugar en Garabandal. Fue el 18 de julio de 1962. Anunciado por la niña con muchas cartas desde 15 días antes. El número de personas que subió a Garabandal ese día podía oscilar entre 2.000 y 3.000. Juzgando por el calendario, el hecho tuvo lugar el día 19, ya que exactamente serían las 2 de la madrugada del día 19 cuando se realizó. Las personas que cita Conchita como presentes en su casa en el momento de presentársele: el ángel son su madre, su hermano Cetuco, Aniceto, su prima Luciuca, hija de Antonia y de Tomás. Antonia es hermana de Aniceta. Viven habitualmente en Cabezón de la Sal. Tendría Luciuca como unos 11 años cuando sucedió el milagro de la comunión. También se cita a la señorita María del Carmen Fontaneda. Son muchos los testigos que se han encontrado presentes en este hecho. De entre ellos, tomamos la relación definitiva de este acontecimiento. Conchita quedó en éxtasis en la habitación superior de la casa. En este estado, descendió las escaleras y salió a la calle. Avanzó girando hacia la izquierda, hasta llegar a una pequeña calleja donde cayó de rodillas. En este estado, y con las manos extendidas hacia abajo, sacó la lengua limpia. De pronto, en la fracción de un segundo, brotó la forma. Era semejante a las que suelen darse en las iglesias, aunque de apariencia algo más gruesa. Era blanca. La vieron todos los que miraron, ya que la niña permaneció con la lengua fuera durante el espacio de unos 2 minutos o algo más. Don Alejandro Damians y Damians es uno de los principales testigos de este hecho. Es un caballero catalán que tuvo la suerte de tomar la fotografía quizá más interesante de cuantas se han tomado en estos acontecimientos. Él mismo nos cuenta cómo tuvo lugar. Salió de Barcelona con su familia y pasando por Zaragoza compró una cinta para filmar cine en una cámara de 8 milímetros. Él confiesa que nunca había filmado. La cámara que llevaba no era suya, sino de un amigo que se la entregó al momento de partir. Él cuenta cómo pudo hacer la fotografía. Aguanté con firmeza el empuje de mis seguidores, intentando con todas mis fuerzas no ser desplazado del privilegiado lugar en que me hallaba situado, y lo conseguí. Los empujones fueron decreciendo para quedar finalmente todo en relativa calma. Poco antes de medianoche, las nubes que obscurecían el cielo se habían ido disipando y el manto azulado se había tachonado de estrellas que brillaban alrededor de la luna.
a su luz y a la de infinidad de linternas que alumbraban la calleja, pude distinguir claramente que Conchita tenía la boca abierta y la lengua fuera, en la clásica actitud de comulgar. Estaba más bonita que nunca. Su expresión, su gesto, lejos de provocar risas, presentar el más leve asomo de ridiculez, eran de un misticismo impresionante y conmovedor. De pronto, sin saber cómo, sin darme cuenta, sin que Conchita hubiera variado en lo más mínimo su expresión, la sagrada forma apareció de repente en su lengua. Totalmente inesperado. No dio la impresión de ser depositada allí, sino que más bien podía decirse que brotó a una velocidad superior a la percepción de la mirada humana. Colgada de mi muñeca, llevaba la máquina de filmar. Sin hacer caso a las protestas, sin recordar apenas las instrucciones de mi primo, apreté el disparador y filmé los últimos instantes de la comunión de Conchita. Cuenta el señor Damians a continuación cómo fue empujado y cayó por tierra. Al revelar el film, se encontró con un número de casi 70 fotogramas de 8 milímetros en blanco y negro, muy defectuosos en el aspecto técnico, pero suficientemente claros en lo que se refiere a que puede apreciarse en ellos la presencia de una hostia en la lengua de la niña. Uno de estos fotogramas es el que con tanta frecuencia se ha exhibido en casi todas las publicaciones sobre Garabandal. El señor obispo de Santander, Eugenio Beitia Aldazabal, se interesó por este film y escribió a D. Alejandro Damians solicitando una copia del mismo, ya que podía ser de gran interés y servicio para la Iglesia. Con este film quedó probado que lo que vieron los presentes no fue una alucinación de ellos, sino que realmente lo que vieron que había en la boca de la niña era verdad. Otro de los testigos de este hecho es el de Benjamín Gómez, domiciliado en Pezués. Él mismo se confiesa como hombre no dado en demasía a las cosas de la Iglesia y que tuvo la suerte de ver muy de cerca todo lo relacionado con este hecho. De una entrevista grabada en cinta magnetofónica en Burgos, tomamos algunos datos. Pregunta: ¿vio B bien a la niña? Respuesta: perfectamente. Estaba muy cerca de mí. Pregunta: ¿estaría a 1 metro de distancia? Respuesta: no, ¿qué va? Mucho menos. A 1 palmo escaso. Pregunta: ¿vio B cómo sacaba la lengua? Respuesta: sí, vi cómo llegó, cómo se arrodilló con las manos extendidas hacia abajo. Vi cómo sacó la lengua. Y aquí quiero decir una cosa. La lengua la sacó limpia, vacía. Yo me sorprendí y miré. Pude mirar muy bien porque, como les digo, estaba muy cerca, a menos de 1 palmo. Miré su boca, tranquilamente. Todo iba bien sin prisas. Miré arriba y nada. Miré abajo y nada. En esto una prima mía que estaba detrás de mí me tocó en el hombro para que me retirase y le dejase ver. Yo giré un momento la cabeza, lo que se dice un momento, y cuando volví la cabeza ya tenía la forma en la lengua. Pregunta: ¿y cómo era la forma? Respuesta: eso es muy difícil de decir. Era blanca, pero de un blanco que no es de este mundo. A veces he querido buscar una comparación y no encuentro más que una cosa que se le parece, pero de lejos. Es como cuando la nieve ha nevado y sale el sol y refleja en la nieve, pero que entonces hace daño a la vista y este blanco no lastimaba la vista. Pregunta: ¿de qué tamaño era? Respuesta: aquí quiero decir una cosa. Por poner una comparación, era como 2 monedas de 25 pesetas, una sobre otra. Pregunta: ¿créete que la niña la pudo poner con la mano? Respuesta: de ninguna manera. Lo hubiéramos visto, la niña no se movió. Pregunta: ¿cree bebé que la tenía oculta en la boca y hábilmente la cambió sobre la lengua? Respuesta: no pudo hacer eso. Yo miré bien dentro de su boca y allí no había nada de nada. Otro de los testigos, también de excepción, de este hecho es el albañil de Garabandal, llamado José Luis Díez. La principal dificultad a este hecho la pone la misma Conchita, según lo hace resaltar el doctor Bonans.
Todos vieron la forma en la lengua de la niña, y todos la vieron como de un grosor un poco mayor que el normal. Solo Conchita se obstina en decir que era como la de todas las iglesias, como las que otras veces le daba el ángel, como la que le daba de Valentín. Si la niña hubiera querido plegarse al engaño que hubiera hecho ella, no parece lógico que se obstinase en decir que había realmente recibido una hostia distinta a lo que vieron los demás. Ciertamente Conchita actúa con su verdad. En otro punto de su diario, hará la niña alusión a este milagro y a las explicaciones que la gente daba de ello. Al llegar la Virgen, después de haber recibido la niña la comunión, le dijo: «Todavía no creen todos». Sobre esto la misma niña recoge en un comentario en su diario algo de lo que sucedió. Después me mandó rezar el rosario, como lo hice. Bueno, este milagro que Dios nuestro Señor hizo por intercesión del ángel San Miguel, algunos lo vieron completo, otros solo vieron la forma en la lengua. En ese momento creyeron firmemente, tanto los que lo habían visto, así como los que sin verlo creyeron por los informes de los que lo vieron. Al transcurrir algunos días la gente comenzó a dudar, pues todos decían que había sido yo quien había puesto la forma sobre mi lengua, y todo eran comentarios sobre lo mismo. Un padre franciscano, el Padre Justo, vio el milagro pero no lo creyó, y decía a la gente que no lo había visto y que era mentira, que yo había sido quien había hecho todo. Después de 2 o 3 días, me llegó una carta del mismo padre pidiéndome perdón por haber pensado así de mal. Me decía que era el demonio quien así lo tentó. A los pocos días que llegó esa carta, llegaron 3 padres de parte del Padre Justo, pues les había explicado cosas que habían pasado aquí sobre la Santísima Virgen. Dichos padres me contaron que el referido padre franciscano había pasado muchos días y noches sin dormir pensando en la sagrada forma, pero al fin había reaccionado bien y aceptó lo sucedido creyéndolo todo. La Virgen Santísima me ha anunciado un milagro. La Virgen Santísima me ha anunciado un milagro que Dios nuestro Señor hará por su intercesión. Como el castigo es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro es también inmensamente grande, como el mundo lo necesita. A mí me ha dicho la Virgen la fecha del milagro y en qué va a consistir. Debo decirlo 8 días antes a la gente para que venga. El Papa lo verá desde donde esté, lo mismo el Padre Pío. Los enfermos que asistan a él sanarán y los pecadores se convertirán. Los que vean este gran milagro, que Dios nuestro Señor hará por intercesión de la Santísima Virgen, no dudarán. Y ahora todos esperando ese gran día del milagro, para ver si el mundo cambia y el castigo no viene. A nosotras 4, Loli, Jacita, Maricruz y yo, desde el principio nos había dicho la Santísima Virgen que nos íbamos a contradecir unas con otras, que nuestros padres no andarían bien y hasta llegaríamos a negar el haber visto a la Virgen y al ángel. Sobre este anuncio referente a las negaciones y sobre la manera como se ha ido cumpliendo, diremos por extenso más cosas, teniendo en cuenta otros documentos diversos del mismo diario. Lo diremos a modo de anexo a este libro. Todo esto nos extrañaba mucho a nosotras, claro, de que nos dijera todas estas cosas. Pero en el mes de enero de 1963, todo lo que la Santísima Virgen nos había dicho desde el principio se ha cumplido. Para entender esta apreciación de Conchita, hay que tener en cuenta la fecha en que escribe esto, que es avanzado el año 1963. Esto que ella cuenta es un cumplimiento parcial de lo anunciado, solamente. Primero nos hemos llegado a contradecir unas y otras y hasta hemos negado haber visto a la Virgen. Hasta un día hemos ido a confesarnos. Pero en nuestro interior teníamos la convicción de que el ángel y la Santísima Virgen se nos habían aparecido, pues ella traía a nuestra alma una paz y alegría muy profunda y muchas ganas de amarla más. Su hablar y su sonrisa nos hacen querer y amar más a la Virgen y entregarnos completamente a ella. Ella, señalemos en estos párrafos de Conchita, el fino análisis psicológico que ella hace de su interior. Incomprensible para tan poca edad y sobre todo para tan poca cultura como tiene,
y a la vez señalamos cómo va poniendo las notas claves que corresponden al discernimiento de espíritus. Ella lo hace en forma que es descriptiva, es decir, ella describe las interiores vivencias de que ha sido objeto. Por eso lo hacemos con tanta seguridad y precisión. Nosotras, pues, nos hemos ido a confesar, pero sin pensar ni creer que eso era pecado. Si fuimos a confesarnos, fue porque el párroco nos dijo que lo hiciéramos. Nosotras dudamos un poco, pero en una forma de duda que más bien parecía que el demonio quería que negáramos a la Virgen. Lo mismo hicimos delante de nuestros padres, a quienes hemos dicho que no habíamos visto a la Virgen, pero que las llamadas y el milagro de la Sagrada Forma, eso sí era cierto. Yo quedaba extrañada en mi interior de decir esas cosas, cuando mi conciencia estaba completamente tranquila de que sí había visto a la Santísima Virgen. El párroco, don Valentín Marichalar, nos ha dejado de penitencia 10 rosarios y 5 Padres Nuestros. Después de transcurridos unos días, se nos volvió a aparecer la Virgen. Entonces fue cuando el padre de Loli, Seferino, mandó traer una comisión de médicos cuyos nombres son Alejandro Gasca, Félix Gallego y Celestino Ortiz. El doctor D. Alejandro Gasca era a la sazón médico de La Penilla en AEPS y director del centro de Reynosa. El doctor D. Félix Gallego era médico de Requejada Polance y el doctor D. Celestino Ortiz Pérez era médico de Santander. La misma tarde que llegaron, esta comisión preguntó a Maricruz, Jacinta, Loli y a sus padres el motivo por el cual ellas decían no haber visto a la Virgen. Ignoro lo que esos médicos hayan creído, pero lo que sí sé es que decían que todo aquello referente al milagro de la hostia lo había hecho yo, explicándolo a su manera. Claro, en esos ratos en que no se sabe lo que se dice y se dejaron dominar algo del demonio, ellas, desde ese día, ya no volvieron a tener más apariciones. Yo sí, esa misma noche, hasta el día 20 de enero, se refiere al año 1963. Después, ya no he vuelto a verla. Conchita habla desde la perspectiva que le da la fecha en que escribe. En realidad, había de pasar una crisis más fuerte de dudas y negaciones en el verano de 1966, como adelante se dirá. Ahora Loli y también Jacinta han vuelto a la realidad. Creen que han visto a la Santísima Virgen, claro, ¿por qué no lo van a creer? Aunque Maricruz aún sigue diciendo que no, que ella no ha visto a la Santísima Virgen. Maricruz es la primera a la que se le retiraron los éxtasis. Es la que se ha mantenido más tiempo en el estado de duda y de negación. A este propósito citamos una carta de Maricruz en que se ve el estado de honradez y el sentimiento que tenía lugar en ella, por tener un régimen de apariciones diverso que las demás niñas, a la vez que su reacción ante los comentarios de la gente es que a mí la gente no me quiere porque yo veo menos a la Virgen y yo quiero lo que ella quiera. Ella hace ya 18 días que no la veo, pero yo la quiero como cuando la veo. Esta carta está escrita el 19 de septiembre de 1962. Yo también he dudado un poco de que el milagro venga. Un día, estando en mi habitación, oí una voz que me decía, Conchita, no dudes que mi hijo hará el milagro. Esta voz la sentí en mi interior, pero tan clara, como si fuera con los oídos, mejor aún que si fuera con palabras. Me dejó una paz y una alegría tan profunda mayor que cuando veía a la Virgen. A Plácido Ruilova es un caballero de Santander que desde un principio ha seguido con mucho interés todos los acontecimientos que se desarrollaban en Garabandal. Es el primero a quien he contado todo esto. Después él lo comunicó a otros. Le llaman locuciones. Entre los fenómenos que tienen lugar en Garabandal con las niñas, hay que distinguir entre las llamadas, la aparición y las locuciones. La misma Conchita lo distingue como se ha visto hasta el presente, haciendo ella misma una descripción de lo que son las llamadas. También ha explicado lo que es la aparición. Ahora hace una descripción maravillosa de lo que es la locución. Para mejor entenderla diremos que la visión tiene para las niñas el mismo efecto como si le entrara por los ojos.
Así pueden describir los colores, el tamaño, etc. Las palabras que oyen en el éxtasis como procedentes de la visión son palabras concretas. Pueden encontrarse en el diccionario. En las locuciones no hay palabras en un sentido gramatical. Así no puede decirse que la Virgen o nuestro Señor emplee palabras españolas o francesas o de otro idioma. Directamente se llega a la facultad de entender y de sentir. Por eso es más profundo, más seguro y menos sujeto a error. El problema de la niña es la traducción en palabras de lo que se ha comunicado sin ellas. Por eso pueden hacerse diversas versiones empleando palabras diferentes en cada una de ellas. A la vez que explica el hecho de tratarse de algo sin palabras, va dejando notas muy válidas para un discernimiento de espíritus, así como la paz, la seguridad, la plenitud, el aumento de amor, etc. Se puede llamar también voz de alegría, voz de felicidad, voz de paz. Desde entonces no he vuelto a dudar. Conchita habla en el año de 1963. No puede hacer mención a las dudas que iban a venirle en el verano de 1966. Transcurrieron los días y no he vuelto a oír esa voz, lo que me ha dado mucha pena, pero comprendía que Dios no me iba a dar tanta felicidad tan a menudo, sin merecerlo. Me han hecho mucho bien las locuciones. Es como si la Santísima Virgen estuviera dentro de mí. ¡Qué felicidad! Después de un mes he vuelto a oír esa voz de felicidad interior, sin palabras, en la iglesia. Prefiero esas locuciones a las apariciones porque en las locuciones la tengo en mí misma. ¡Ah, qué felicidad que la Santísima Virgen esté dentro de mí! Y qué vergüenza ser tan mala en este mundo. Me gusta tener más a Jesús dentro de mí. Jesús quiere darme la cruz para purificarme. Ojalá con más cruces pueda hacer algo por el mundo. Con la ayuda de Dios, pues yo sola soy nada. Una oración que digo a Jesús es: ¡ay, Jesús mío! Este diario está inconcluso. Después de esto nos consta que Conchita ha escrito más, pero la discreción tanto de ella como de su madre ha hecho que por el momento permanezca secreto. Nosotros no hemos querido forzar este gesto delicado y nos limitamos a señalar algunas de las cosas más interesantes que han tenido lugar a partir de esta fecha hasta el momento de hacer esta transcripción. Puntos principales de la historia de Garabandal desde 1963 a 1966. Locución del 20 de julio de 1963. El 20 de julio de 1963. 1963, Conchita tuvo una impresionante locución de Nuestro Señor. Como Conchita salió de la iglesia diciendo que había tenido una locución interior, un sacerdote le pidió que por favor relatara las circunstancias por escrito. La niña tomó entonces un papel y lápiz y escribió espontáneamente con una gran facilidad las líneas que nosotros transcribimos textualmente. Estando yo dando gracias a Dios y estando pidiendo cosas, Él me contestaba. Yo le pedía que me diera una cruz, que estoy viviendo sin ningún sufrimiento nada más que con el sufrimiento de no tener cruz. Y Jesús, cuando yo se lo estaba pidiendo, me contestó: sí, te daré la cruz. Y yo con mucha emoción le iba pidiendo más y le decía: ¿para qué viene el milagro? ¿Para convertir a mucha gente? Y él me contestó: para convertir al mundo entero. Esta frase viene a confirmar que tanto el milagro anunciado como los 4 mensajes de Garabandal tienen un carácter absolutamente general y universal. Es una invitación que se dirige a toda la humanidad. Se convertirá Rusia, también se convertirá, y así todos amarán a nuestros corazones. ¿Y vendrá después el castigo? Y él no me contestó: ¿por qué vienes a mi pobre corazón sin merecerlo? Si no vengo por ti, vengo por todos. El milagro va a ser como si yo sola fuera la que he visto a la Virgen. La preocupación de Conchita ante este gran milagro es el de no quedar como la única privilegiada. No es que ella trate de rehuir la responsabilidad, sino que caritativamente quiere que sus 3 compañeras participen de este favor. Este deseo lo ha manifestado en varias de sus conversaciones con la visión. Y él me contestó:
por tus sacrificios, tus aguantes, te dejo ser la intercesora para hacer el milagro. Y yo le dije, ¿no es mejor que sea con todas y si no, no pongas a ninguna como intercesora? Y él me dijo, no. ¿Iré yo al cielo? Y me respondió, amarás mucho y rezarás a nuestros corazones. ¿Cuándo me das la cruz? Y él no me contestó. ¿Qué seré yo? Otra de las preocupaciones de Conchita es la de su porvenir, es decir, de sembrar los designios de Dios sobre su vida. Desde hace tiempo, ella se hace la pregunta de vocación religiosa. Ella con frecuencia ha preguntado a la aparición a este respecto, pero, según sus mismas palabras, la Virgen nunca le ha respondido afirmativamente. Lo mismo en esta locución. Nuestro Señor guarda silencio frente a la pregunta, ¿qué seré yo? Zrenia Conchita siempre ha recibido la confirmación del sufrimiento y de la cruz, donde quiera que ella esté. Y no me contestó. Solo me dijo que en cualquier parte y en lo que sea tendré mucho que sufrir. Y yo le dije, ¿me voy a morir pronto? Y él me dijo, tendrás que estar en la tierra para ayudar al mundo. Esto parece ser claramente el anuncio de una vocación místere concreta. Es un llamado a vivir en medio del mundo y no en un convento. Y yo le dije, yo soy poca cosa, no podré ayudar nada. Y él me dijo, con tus oraciones y sufrimientos ayudarás al mundo. Cuando se va al cielo, se va muerto. La pregunta parece demasiado infantil. La poca cultura de Conchita hace que algunas de sus preguntas sean de una simpleza que no corresponde a su edad. Pero en cambio la respuesta es de una profundidad asombrosa. Y él me dijo, no se muere nunca. Yo creí que no íbamos al cielo hasta resucitar. Le pregunté si estaba San Pedro en la puerta para recibirnos, y me dijo que no. Cuando estaba en esta oración o conversación con Dios, me sentía fuera de la tierra. Esta frase, donde Conchita mezcla de una manera sublime oración y conversación, es una preciosa aportación para el discernimiento de espíritus. Jesús también me ha dicho que ahora hay más que aman a su corazón. A mí, de los sacerdotes, me ha dicho que tenía que rezar mucho por ellos, para que sean santos y cumplan bien con sus deberes y hagan a otros mejores. El tema del sacerdocio se presenta con frecuencia, como puede uno darse cuenta. En el cuarto y último mensaje esta alusión es tan precisa que a algunos podría parecer demasiado clara. De todas formas, este párrafo contiene en resumen todo un programa de actividad apostólica sacerdotal. Que a los que no me conocen hagan conocerme, y a los que me conocen y no me aman, que hagan que me amen. Firma. Conchita González. Puntos principales de la historia de Garabandal desde 1963 a 1966. Mensaje del 18 de junio de 1965. Con 6 meses de antelación, es decir, a finales de 1964, Conchita había anunciado, de parte de la visión, que el 18 de junio de 1965, ella tendría una aparición del arcángel San Miguel. Esta larga espera permitió a numerosos extranjeros conocer el anuncio profético y poder así darse cita en Garabandal. Asistieron franceses, belgas, alemanes y un gran número de estadounidenses. Numerosos españoles estuvieron presentes, naturalmente. Hacia las 23:30, Conchita, protegida por algunos jóvenes del pueblo y por un grupo importante de la Guardia Civil, se dirigió hacia la calleja. Ella atravesó entre la multitud, llegó al cuadro y cayó de rodillas. Este éxtasis se prolongó por 20 minutos y pudo ser filmado por la televisión italiana y por el NODO, noticiero español. Conchita recibió un mensaje para todo el mundo. El texto exacto es el siguiente: el mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por la intercesión del ángel Miguel. En el relato de la aparición del 13 de noviembre de 1965, que nosotros transcribimos más adelante, Conchita pone esta frase en boca de la Santísima Virgen. ¿Sabes, Conchita?
¿por qué no vine el 18 de junio a decirte el mensaje último que debías comunicar a todo el mundo? Porque me da mucha pena decir estas cosas a mis hijos de la tierra. Sin embargo, es necesario decirlas para vuestro bien, para que cumpláis los mensajes y todo sea para la gloria de Dios. El ángel ha dicho, a partir de este momento, es la Santísima Virgen la que habla por boca del arcángel. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Cuando Conchita fue interrogada sobre esta frase del mensaje, sin ningún titubeo aclaró, y lo repitió cuantas veces se lo preguntaron. El ángel me ha dicho que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. Cuando el ángel me decía esto, sigue diciendo, Conchita, a mí me daba mucha vergüenza, y el ángel me lo repitió por segunda vez. Sí, Conchita, muchos cardenales, obispos y sacerdotes, etc. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Ya en el mensaje del 18 de octubre de 1961, se podía leer la frase siguiente: hay que visitar con frecuencia al Santísimo. La invitación al respeto y a la devoción hacia la Sagrada Eucaristía se hace más urgente en el mensaje del 18 de junio de 1965. El 3 de septiembre de 1965, el Papa Paulo VI publicaba la encíclica Mysterium Fidei, que viene a ser una reafirmación solemne del dogma de la presencia real. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente, y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Firmado, Conchita González, 18 de junio de 1965. Puntos principales de la historia de Garabandal desde 1963 a 1966. Aparición del 13 de noviembre de 1965. 5. Reproducimos en primer lugar una carta textual de Conchita, escrita al reverendo P. Alba, S.J. de Barcelona, como introducción, acompañada de algunas notas explicativas. Ave María, queridos todos, por estos dos chicos que han llegado a nuestro grupo, me he enterado de que no habéis podido llegar aquí, ya que era vuestro deseo. Yo os mando mi más afectuoso saludo prometiéndoos mis pobres oraciones junto al Sagrario y la Virgen. Que vuestro deseo cada vez más sea para amar a Dios y a su Madre, que es también nuestra, y para vencer nuestros defectos. Yo os pido para mí y para mis amigas. Conchita hace alusión a sus tres compañeras, Loli, Jacinta y Maricruz. Vuestras oraciones, ya que mucho lo necesitamos, para que seamos muy humildes y le demos a Jesús lo que nos pida, y que lleguemos un día a ser unas monjas, nada más para servicio de Dios y para ayudar a los humanos que lo necesiten. Esto es nuestro deseo, pero somos muy débiles y necesitamos nos ayuden. Conchita ya había dicho, antes de las apariciones, que ella desearía entrar al convento. La Virgen me ha dicho el L de enero del año 1965, que los cristianos católicos, que no pensamos en el otro mundo, en el cielo ni en el infierno, que debemos de pensarlo, y así nuestra vida estará más unida a Cristo, y que debemos de pensar y meditar más en la pasión de Jesús. Debemos de hacerlo, pero no solo hacerlo, sino hacer que otros lo hagan. Ya veremos entonces cómo nos sentiremos más a las puertas de la felicidad de Dios. Y nuestras cruces las aceptaremos con alegría y amor por Dios. Con mucho cariño para todos y en unión de oraciones. PD, esto lo digo yo, es una especie de postscriptum,
del cual Conchita toma toda la responsabilidad. De nada nos sirve el creer en las apariciones si no cumplimos el mensaje, mejor dicho, si no cumplimos con lo de la Santa Madre Iglesia. Como sabemos todos, la Virgen aquí ha dicho lo mismo que en Lourdes y Fátima, no ha dicho ninguna cosa nueva. Y el milagro viene para que cumplamos el mensaje, no importa creer en ellas, en las apariciones, es una gracia que Dios nos hace. Es una gracia que nos la da Él, Dios nuestro Señor. Debemos de pedir mucho por los hermanos que todavía no conocen a Dios, creo es un deseo de la Virgen, y también por los que reciben gracias de Dios y de la Virgen, y no se lo agradecen. Reproducción de una carta de Conchita al reverendo P. Gustavo Morelos, México,